Bueno, muy bien, vamos a seguir en este programa que viene hoy, bueno, bastante denso, cargado, así que te pido paciencia, tómense esto con calma. Vamos a dar un informe periodístico de cómo en Uruguay se viene desarrollando una revolución populista que ya hace un tiempo ha desmantelado al Estado de Derecho uruguayo funcionando en puridad. Todavía tenemos Estado de Derecho en un montón de contextos fundamentales, como por ejemplo el contexto económico, el contexto financiero, laboral. Tenemos todavía ese Estado de Derecho que es algo imprescindible. Es nuestro patrimonio. Si Uruguay en este 27 de octubre, en un día, determina violar su seguridad jurídica, acomete con el peor de los antecedentes penales ante la opinión mundial. Rompe con su histórica tradición, con su patrimonio más apreciado, con su patrimonio más elevado, más prestigioso, rompe con su buena conducta, rompe con su tradición de estabilidad jurídica institucional, que es la que nos ampara, nos protege y es la que invita, la que incentiva, la que estimula a que se invierta en nuestro país y que Uruguay sea un país abierto al mundo, que su voz sea escuchada, que los proyectos de nuestros empresarios se escuchen, que los proyectos que nuestros gobiernos hagan a empresarios del mundo sean escuchados, porque Uruguay es muy reconocido por su estabilidad jurídica y la protección de la propiedad privada. Esa Suiza de América, considerada así por su estabilidad institucional y especialmente por su sistema financiero de protección, a las cuentas, a los depósitos, a los ahorros, a las inversiones, a la inversión en acciones, etcétera. Uruguay ha sido siempre un hub en ese sentido, es la plaza financiera más importante de América Latina, con un rigor inclusive jurídico muy importante. Acá no es Viva la Pepa, esto no es el Uruguay de aquella Panamá, que ya no es, por supuesto ahora, no es Isla Seychelles, no es. Uruguay tiene un régimen muy estricto de controles financieros, bancarios y con procesos de auditorías, bueno, periódicas de parte del Banco Central del Uruguay, como se hace con las AFAPs, por ejemplo, y como se hace con todas las financieras. Se lleva un control de las inversiones, 85% de las inversiones de las AFAPs vinculadas al pilar individual de la capitalización de los ahorros de los trabajadores se debe hacer en el Uruguay. Se establecen claramente los contextos de inversión, en qué pueden invertir, en qué no. Está todo eso muy auditado, muy controlado. Hay un mundo de derechos ya generados, adquiridos, de propiedad, tanto de empresas como de particulares, y este plebiscito pretende derribar eso, hacer lo que lamentablemente hicieron una vez los nazis con el pueblo judío, un holocausto. El holocausto es la matanza sistemática multitudinaria, es un plan sistemático, el delito de genocidio, como lo tipificó el excelente jurista de origen judío húngaro y norteamericano luego, Benjamin Ferenc, una eminencia, un pequeño gran genio, como diría aquel locutor de radio, porque medía 1,58 y con 27 años pergenió el juicio de Nuremberg para que no quedaran impunes esas bestias que mataron por el simple hecho de odiar una raza, que exterminaron a más de 6 millones de personas, que exterminaron a niños inocentes, a bebés, a mujeres embarazadas, a ancianos enfermos, a abuelitas, amas de casa, gente inocente perpetrando un crimen realmente aberrante que nos tiene que avergonzar a todos los seres humanos. Fue realmente un desastre, la matanza colectiva para exterminar de la faz de la tierra a un pueblo como lo quiere hacer el yihadismo que otros tarados defienden, como lo quiere hacer la yaria yihadista del llamado mundo palestino. Pero habría que avivarlos y decirles, no es el mundo palestino, ese es el verso que te meten. No es la Palestina que una vez se describió por un cartógrafo del Imperio Romano. No, es el Estado Islámico que es algo así como la reedición de la antigua Persia imperial.
Son intolerantes, son endogámicos, racistas y pretenden eso, la hegemonía del Islam y de los islámicos, matando a todos aquellos que no pertenezcan al Islam. Así que atente al lupo. Volviendo al tema, en Uruguay se pretende hacer un holocausto, pero un holocausto de todas nuestras leyes, de todo nuestro orden jurídico, de toda nuestra tradición, nuestra historia, nuestra jurisprudencia, nuestras instituciones y de toda la normativa de la Constitución de la República. Porque si este plebiscito sale, hace caer toda la organicidad de la Constitución de la República para justificar ir a otra constitución y ya instalar otro modelo político, porque es eso, atacan directamente lo que el comunismo se propuso desde su origen, la propiedad privada de los medios de producción, atacan la propiedad privada de los medios de producción, atacan el derecho inviolable de propiedad, atacan el derecho inviolable a tener derechos adquiridos, generados bajo los regímenes legales como corresponden, atacan el principio de no retroactividad de la ley, atacan la ultraactividad de la ley que es derogada, pero debe permanecer con todo su vigor y su fuerza, amparando a todos aquellos que están bajo su régimen, como lo dice el artículo 329. Atacan el artículo 329, atacan el artículo 7, atacan el artículo 32, atacan el artículo 8, atacan el artículo 36, atacan a los artículos 58 y 59, atacan el artículo 329 de la Constitución. Es impresionante, ¿verdad? Es un atentado de lesa nación, perfectamente configura la tipificación penal que la Constitución nos brinda en el artículo 330 y tiene potestad, poder y deber de juzgar a todos los criminales que atentan contra la Constitución, según el artículo 239, sin excepción alguna, dice la Suprema Corte de Justicia. Tiene el poder de juzgar, de someter a juicio penal a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. No escuchamos a la Suprema Corte de Justicia, no se escuchó para nada a la Corte Electoral que habilitó este atentado, no se escuchó al presidente de la República tampoco, por lo tanto te voy a dar un informe. Sí, Maxi, sí, viene cargada la cosa. Ya sé que estás preocupado, pero bueno, vamos a ir con calma. Te voy a pedir calma a vos, a todo el mundo. Voy a ir a este informe. ¿Qué jugador, Maxi, no lo ponían, no? ¿Para qué dije eso? Ay, ¿para qué dije eso? Ay, ahora me va a salir con que era puntero derecho. Ya está cantado eso. Sí, 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 ya sé. Si jugabas de puntero derecho. Sí, ya sé, me lo dijiste varias veces, Maxi. Pero jugabas bien. Yo también caigo, ya viste, ya. Soy de terror, yo también, ya entro en el juego. Pero eras un puntero de esos firuleteros. ¿Tenías capacidad de dribbling, por ejemplo? ¿Eras moñero? No. Jugaba a velocidad, claro. Sos de esos punteros que juegan a cambio de ritmo, mucha velocidad, cuerpeaba y metías para adelante. Está bien. Sí, de los punteros voluntariosos. O sea, eras limitado técnicamente, cosa que no sos en el sonido, que sos un tipo muy técnico. Pero en el fútbol eras limitado. O sea, jugabas a la velocidad, claro. Y tenías buena capacidad física. Bueno, me sirven esos jugadores también. Sí, sí, son los punteros, esos delanteros voluntariosos, con mucha fuerza, y van para adelante, claro. Sí, sí, eras incisivo. Sí, ya sé, siempre por la derecha jugaste. ¿Por la izquierda nunca jugaste? No, no, no te gusta. Pero nunca hiciste una moña por la izquierda. Y claro, Maxi, porque la cancha jugás en todos lados, no jugás de un lado solo. A veces tenés que quebrar hacia adentro y siendo derecho jugás hacia la zurda. Claro, pero en la zurda vos no avanzás. Vos hacia la izquierda, vos haces amagues. Bueno, en el fútbol se decía, haces alguna moña, dribbling, le decíamos. Yo qué sé, un ambaje, viste, queda más elegante. Regate, le dicen los españoles. Claro, por la izquierda amagás, viste, haces que te vas y no vas, haces una moña, un dribbling, engañás, y después te capás por la derecha, y por la derecha tenés que avanzar, atacar y buscar el gol. Claro. Ah, más o menos hacías eso. Está bárbaro. ¿Y en qué cuadro jugaste vos al fútbol? ¿Dónde? ¿En dónde? En la Libertad. Cuadro Libertad.
Libertad, me parece que el cuadro de San José, ¿no? Pa, con ese nombre, claro, cuadro de Libertad, mirá vos, Libertad de San José, creo que. Pero estaba en Ofi, me parece que no es de la UF, claro. ¿Y dónde más jugaste? Oriental de La Paz, mirá vos. Así que jugaste en el Libertad y Oriental de La Paz. Cuadros relevantes, ¿no? En ligas muy competitivas. No, lo digo en serio, Maxi. Pero eran relevantes, ¿no? ¿En qué eran? ¿La B? ¿En qué jugaste? ¿En la B, en la C? En la C y en la B, claro. ¿Nunca jugaste en primera? Sí, jugaste en el primero de esos cuadros, claro. Pero no en la primera liga, no. No llegaste. Claro. Mirá vos, puntero derecho. Yo también ya pregunto. Bueno, vamos a volver al tema. Nos pusimos a hablar de fútbol con Maxi Pérez, que está con nosotros. Qué jugador, y no lo ponían, ¿eh? Te ponían mucho más o menos. Y sí, claro, te cansaba y te sacaban. ¿Y cuánto durabas más o menos? 55 minutos, 60 seguro. Ahí tenías el esplendor físico y dale que va. Tipo Mbappé, pero claro, ¿no? De color claro y sin capacidad térmica. Claro, eras un Mbappé de velocidad nada más, seguro. Por eso jugaste ahí, sin desprestigiar a estos cuadros, por supuesto. Por eso jugaste en Oriental de la Paz y en la Libertad, seguro. Mirá vos. Bueno, vamos a ir a este tema entonces, Maxi. Vamos a ir a este informe periodístico para que podamos entender cómo viene este proceso electoral y por qué llegamos a esta instancia de zozobra donde podemos perder el bien más preciado, el bien mayor de Uruguay y perder la viabilidad como país. El resto no sirve para nada, por eso estamos hablando de esto. Que allanamiento nocturno, que inversión de no sé qué, que viene otra empresa. Eso se cae todo si sale este plebiscito, se terminó todo, no estoy exagerando. Es evidente que estamos atravesando un proceso en América Latina de revoluciones populistas. El populismo es una estrategia. El populismo es medrar políticamente, planteándole a los pueblos un proyecto nacional y ya no hablar desde el clásico partido único, partido comunista, con un sentido ideológico para cooptar fieles, para cooptar acólitos, es decir, militantes de un proyecto ideológico. No, eso lo abren, dejan de hablar del proyecto ideológico, lo traducen, lo implican, pero se manifiestan como una fuerza política, democrática, como una alternativa a las otras expresiones más tradicionales o más conservadoras, qué sé yo, que ya llega un momento que se han desdibujado tanto que no sabes lo que son. Hoy están todas agarradas de la Agenda 2030, pero digamos que los populismos revolucionarios están vinculados a ese proyecto del socialismo del siglo XXI, que es el socialismo marxista-leninista, que ya lo estamos viendo, se aplica en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, Argentina va para ahí con el kirchnerismo. Es decir, todo termina en comunismo. Es así. Sí, yo por eso, gracias a Dios, veo comunismo en todos lados. Todo lo que sea hablar de estatismo, de hacer todo hacia el Estado, de concentrarle poderes al Estado, de que el Estado esté entrometido en todo, de colectivizar producción, todo lo que sea socialismo, sea del más moderado, es el campo de orégano para el comunismo, porque no se puede dar ese híbrido, no se queda ahí. Se está ganando terreno y el comunismo hace así, ¿viste? Como esos magnates que la miran de lejos y deja que se vaya haciendo el campo de orégano, van ganando terreno y después caen ellos y te hacen la rebelión en la granja. Eso es lo que está pasando en América Latina. Y así sucedió a la perfección un proceso muy hilado en Venezuela. Y en Uruguay está ocurriendo lo mismo. Es un proceso muy hilado, muy jalonado, que tiene instancias históricas determinantes. En el siglo XX asistimos, según Giorgio Agamben, es uno de los autores que consulto, bueno, a un hecho paradojal y preocupante, en la medida en que pasa inadvertido para la mayoría de los ciudadanos. Ese es el gran problema. Tiene razón Giorgio Agamben, que es un italiano de origen armenio que ha publicado un mundo de libros. Él es doctor en filosofía y es filósofo, es jurista, es un filósofo del derecho. Estado de Derecho uruguayo muere aceleradamente, titulo esta nota. Entonces, este hecho paradojal, preocupante, en la medida en que pasa inadvertido para la mayoría de los ciudadanos, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una guerra civil legal. Estamos atravesando un proceso muy híbrido, raro, de una guerra civil legal. Ya lo decían Rusconi, ya lo decía Norberto Bobbio,
Ya lo decía Schumpeter en su obra, ya lo planteaba Juni, ya lo planteaban pero Bruno Leoni en La Ley y la Libertad, lo planteaba Friedrich Hayek, bueno, lo trata también Giorgio Agamben, la guerra civil legal, el desmontaje del Estado de Derecho, de la estructura republicana, de los tres poderes separados y a su vez que se controlan, pero con sus poderes limitados, jerarquía de normas, poderes delimitados, precisos y limitados. Por eso el Estado de Derecho es un Estado que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, creado para protegernos, creado para cuidar de nuestras libertades. No para darnos, no para emplearnos, no para decirnos dónde trabajar, no para cobrarnos cantidad de impuestos, no para hacer burocracia. Bueno, el totalitarismo moderno se define como la instauración de una guerra civil legal a través del estado de excepción. Y esto corre tanto para el régimen nazi que hizo eso, por ejemplo, como para la situación vivida en los Estados Unidos durante la presidencia de George Bush. Pero también podemos llevarlo a la situación vivida en Argentina, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, como también de Alberto Fernández. Lo mismo sucede en Bolivia, y ahora en Colombia es el mismo proceso, también en Chile, el mismo proceso totalitario de instaurar una guerra civil legal. Ellos le llaman la revolución pacífica, le llaman también la revolución institucional. Por eso hay un movimiento en México que es el movimiento, se llama institucional revolucionario, el MIR, Movimiento Institucional Revolucionario, que trabajó tanto, trabaja en México como en Perú, también en Chile. En Chile apoyó aquel proceso también de Salvador Allende. Es decir, se trabaja por la vía de la formalidad institucional sin que el pueblo se dé cuenta, pero te van perpetrando una revolución con un fortísimo contenido ideológico que va desmontando a nuestro Estado de Derecho técnico, ecuánime, racional, que nos protegen las libertades, con la separación de los poderes, bien delimitados cada uno de ellos, con perfecta autonomía. En Uruguay se va registrando todo esto a la perfección. Es un país laboratorio en esto. En Uruguay se va registrando a pasos acelerados, te diría, esta misma situación de aparente Estado de Derecho ya, cuando vamos recibiendo, y yo te diría que varios golpes de Estado técnicos por la vía legislativa. Y de ese modo lo han convertido en un Estado cada vez más de excepción, sobre una marca política. Se trata de un claro signo marxista en instituciones claves del poder político de nuestro Estado. Y te paso a enumerar. Sí, sí, tranquilo, Maxi. Voy bien, ¿no? Voy tranquilo. Sí, porque si no, esto tiene mucha cosa. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿En dónde están los signos marxistas de instituciones clave de este poder político que pasaron a ocupar los espacios que antes ocupaban instituciones del Estado democrático y republicano? Por ejemplo, en la creación del Ministerio de Asistencialismo, perdón, Ministerio de Desarrollo Social le llaman, con ambaje, con neolenguaje, diría George Orwell, con el neolenguaje marxista. Ministerio de Desarrollo Social. Es un ministerio de asistencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que han institucionalizado de modo permanente que el Estado sea asistencialista. Por lo tanto, ese Estado asistencialista le va a sacar plata a los que trabajan, a los que producen, a los que emprenden, para darle plata a los que no producen, a los que no trabajan, a los que no estudian, a los que no emprenden. Después te van a decir, no, pero qué duro que es este fascista. Hay gente que está con problemas de salud. Bueno, hay otros regímenes ahí, hay otros modelos. Tenés pensiones, pero no pensiones para tupamaros y para terroristas contra el Estado, que después nos legislaron que nuestro Estado es terrorista y se están cobrando millonadas ya gastando 1.200 millones de dólares y ahora todavía nos quieren robar la guita, 24.000 millones de dólares para llevarlo a las arcas del BPS a través de un fideicomiso, decomisando precisamente y borrando, haciendo un holocausto de todos los derechos adquiridos de propiedad y de todas las actividades laborales, los esfuerzos para tener esos derechos propios, esos derechos legítimos que nuestro Estado desconocería de modo absolutamente irresponsable,
como si fuera un atolondrado ladrón que roba así abiertamente a la cara de todo el mundo y quedaría recontrapegado con el mundo entero porque Uruguay les estaría diciendo que se convirtió en un delincuente, que aquel Estado obediente, respetuoso de las leyes, que honraba los contratos, que honraba las deudas, que respetaba a su gente, que la protegía en sus derechos, en sus propiedades, en sus libertades, no, ahora les robó y les roba a todo el mundo. Y extranjero que venga le roba. Y hay actividades ya empresariales que no se van a poder hacer. Así que presidente de la República, si usted tiene pensado después ser el nuevo Mesías que vuelve a recuperar, está muy equivocado, porque se va a llevar mucha gente puesta a todo esto, va a pasarla muy mal mucha gente, se va a deteriorar demasiado el país y estos delincuentes van a tener mucho poder político alineado geopolíticamente a países muy poderosos y a organizaciones terroristas y narcoterroristas muy poderosas. Por lo tanto, su proyectito atolondrado y mal pensado no va a salir. Así que póngase las pilas y póngale las pilas a todos sus militantes y a todas las fuerzas que integran la coalición de gobierno para que salgan ya a defender la estabilidad institucional del Uruguay, porque nos va la vida en esto. Cuánto no se desprende de cada cosa que mencionamos. Ministerio de Asistencialismo, Dirección de la Mujer en toda la administración del Estado. Esto es feminismo radical y es parte de la bandera LGTBQI+, ¿no? Ideología de género. Ley de género y justicia de género, LGTBQI+. Todo esto es contra nuestro Estado de Derecho. Son leyes ideológicas, son ideologías convertidas en leyes, en legalismos. No tienen valor para nuestro derecho. Contenidos de género en los planes educativos para primaria y secundaria como único modelo de la formación ciudadana. ¡Pa! ¡Qué atentado contra la laicidad educativa, la laicidad de la enseñanza de la República Oriental del Uruguay, formulada por la ley del 2009, en su artículo 7, si no me equivoco, y a su vez por la Constitución de la República. Ley que formula a Uruguay, otro atentado, ley que formula a Uruguay como un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985. Código nuevo del procedimiento penal. Ahora es procedimiento, no es proceso. Es un procedimiento administrativo llevado a cabo por funcionarios administrativos del Poder Ejecutivo, bajo el régimen acusatorio fiscal adversial, en estricta contradicción, todo lo mencionado, con los mandatos de nuestra Constitución desde los artículos 12 al 23, enumerando, enunciando todas las disposiciones del debido proceso y por ende violando nuestro orden jurídico como un Estado de derecho. No puede subsistir el Estado de derecho con leyes de orden público, como estas que acabo de mencionar, que son estrictamente inconstitucionales. Y más que eso aún, atentatorias contra nuestro orden jurídico legítimo, genuino y constitucional. Ahora bien, después de esta síntesis, a modo tan solo de ejemplo, ¿por qué hay más atentados legislativos contra nuestro Estado de Derecho? Voy rumbo a un ejemplo que es realmente terrible para la aún subsistencia de nuestros derechos inviolables y garantías jurídicas, según dispone la Constitución de la República, según lo dispone la Constitución. Este atentado refiere a este periodo electoral y a un plebiscito propuesto por el PIT-CNT. Se pretende perpetrar con absoluta impunidad y con apariencia de ejercicio democrático mediante esta acción plebiscitaria del PIT-CNT, te repito, la que en apariencia va contra el régimen de la capitalización de ahorros establecido en nuestra legislación de seguridad social, se pretende desplegar un atentado directo al orden jurídico y a la organicidad de nuestra Constitución. Se pretende desplegar un atentado directo al orden jurídico de nuestro Estado de Derecho en materia de derecho de propiedad privada, derechos adquiridos, libre emprendimiento, según consigna la misma papeleta de este sí, en un ejercicio constitucional de abolición de todos estos derechos. Por constitución, la Constitución que dice que son inviolables el derecho de propiedad, la seguridad jurídica,
la legítima actividad, te va a decir en otro artículo que, bueno, esos derechos van a ser abolidos, esos derechos van a ser exterminados, no los va a reconocer como derechos que ocurrieron alguna vez en el país. Eso dice este plebiscito. Es claramente una medida legal revolucionaria que está atentando contra nuestro Estado y va a instalar un Estado totalitario. Estamos ante un fenómeno claro de una guerra civil legal. Estamos en estado de guerra, señores. Estamos en una ya no batalla cultural. Esta es la madre de las batallas en una guerra civil. Por eso, la madre de la batalla cultural entre el mundo de las libertades, entre nuestros estados republicanos y democráticos, entre nuestros estados de derecho, entre los modelos de libertad, de propiedad privada, de libre pensamiento, de libertad de prensa, de honor, de vida honorable, de trabajo estable, bueno, todo ese mundo está en guerra contra el comunismo. Por eso hay comunismo en todas partes. Claro que hay en todas partes. Se disfraza, se muestra de una manera y de otra ante el pueblo que está desprevenido respecto a esta estrategia del populismo revolucionario montada por los líderes, las élites de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe. Ante este plebiscito, el presidente de la República podría haber emitido bajo potestad privativa una ley de urgente consideración para frenar este plebiscito atentatorio contra nuestro Estado de Derecho, defendiendo así a todo nuestro orden jurídico en la materia, como el primer magistrado. Pero ¿qué pasa? Tiene un impedimento, porque el presidente ya sancionó y promulgó una ley de urgente consideración. Por ende, no podría activar este mecanismo dos veces en el mismo periodo de gobierno. Este impedimento lo establece la misma Constitución. Entonces, bueno, entonces lo que resta es el otro dispositivo, que es el artículo 31, en el que se establece el otro mecanismo de las medidas prontas de seguridad, mediante decreto presidencial, suspendiendo en este caso el acto electoral del país, o suspendiendo el plebiscito, y hasta incluso emitiendo denuncia del crimen de lesa nación ante la Suprema Corte de Justicia de parte del primer magistrado como jefe de Estado y jefe de gobierno bajo la disposición de un decreto de medida pronta de seguridad por tanta cantidad de días, se suspende el acto plebiscitario para someter a juicio y dar la orden de detención de todos los promotores de este atentado contra la Constitución de la República. Dado que la Corte Electoral como único órgano jurisdiccional en materia electoral, no tomó cartas en este asunto, pudiendo haber inhibido dicho contenido plebiscitario. Y es a partir de esta medida pronta de seguridad dispuesta por nuestro primer magistrado que se disponga la suspensión de ese acto comicial y hasta disponer el arresto y juicio a los promotores de este plebiscito y a los integrantes de la Corte Electoral por coautoría, bajo la tipificación penal del artículo 330 de la vigente Carta Magna, que es el artículo que tipifica el delito de atentado de lesa nación. Todo esto es el mecanismo constitucional que se debió activar debido a que la Corte Electoral legitimó un atentado de lesa nación. Pero en estos tiempos resulta obvio que todo esto que yo formulo acá, y que es absolutamente ajustado a nuestro orden jurídico, ya tiene, digamos, el viso o las características de una utopía o de un anacronismo político, según lo manifiesta consuetudinariamente la voluntad política del sistema político uruguayo. Es obvio también que este mecanismo institucional no es de interés para nuestros mandatarios y es evidente que se hace caso omiso de todas estas medidas constitucionales dispuestas en pos de la defensa de nuestro Estado de Derecho. Se trata nada más y nada menos que de los dispositivos constitucionales para preservar la naturaleza de nuestro Estado y con él el sistema de democracia representativa y republicana. Nuestro orden jurídico solo se debe a los principios y mandatos de nuestra Constitución. El resto es cháchara política convertida en ley. El resto
es atentado legislativo. El resto es una guerra civil legislativa que están convirtiendo Uruguay en un estado totalitario, en un estado de excepción ideológico. Estamos en una guerra civil legislativa, que ellos llaman revolución pacífica, bajo la metodología gramsciana. Pero el pueblo no está consciente de esto. He ahí la paradoja y por eso utilizan estos mecanismos, simulando ser una fuerza política legítima que nos plantea alternativas viables para ser un país de prosperidad y un país viable cuando es todo lo contrario, cuando lo que pretenden instalar es un régimen totalitario que los encarame en el poder, que se enriquezcan con el robo de todo lo que pueden robar y después empezarán a despilfarrar los dineros de nuestras excelentes reservas del Banco Central para endulzar por 1, 2, 2 años y medio a la población y convencerla de que era mejor que estuvieran ellos hasta que venga el gran terror del proceso inflacionario imparable cuando se hayan gastado por lo menos 2/3 partes de las reservas que tenemos en el Banco Central y se hayan quemado toda la guita de los 24.000 millones que le robaron a todos los uruguayos propietarios de ese dinero, eliminando además la legítima actividad privada, comercial e industrial para siempre porque está por constitución. Entonces, presidente, cuando Uruguay se convierta en un estado criminal, en un estado ladrón, en un estado que deshonró su más cara tradición, deshonró su estabilidad institucional, quedó recontrapegado para siempre. Es igual a esa persona que siempre fue muy honesta, muy reconocida socialmente, que es digna de muchísima confianza, pero en un momento de debilidad, un día le roba a su mejor amigo y le roba feo, le roba unos cuantos miles de dólares. Y después, aunque venga arrepentido y hasta le devuelva parte de ese dinero y no puede todo, y llora y se arrepiente, seguramente su amigo lo perdonará, pero el perdón no significa olvido. El perdón significa simplemente yo ya no me hago cargo de este malestar, sigo adelante con mi vida y reconozco que mi amigo se equivocó, cometió un acto realmente infeliz, cometió un delito contra mí, que yo confiaba en él, y a partir de ahí ya esa confianza se resquebrajó. Ya esa vida digna, sin mácula criminal, obtuvo una gran mancha criminal. Ya se estropeó. La redención a través del arrepentimiento es muy cuestionable. El arrepentimiento lo que sí permite es que no sigas por el camino del delito. Pero una vez que cometiste el delito, ya esa mancha no la sacás más. Si en un acto de furia, si por cualquier locura mataste a una persona o más de una, siendo antes una buena persona, ya te convertiste en un criminal. Si robaste lo mismo. Y así pasa con los estados. El Estado uruguayo, que siempre fue un Estado obediente, un Estado respetuoso, institucionalmente estable, que honra los contratos, los compromisos, de pronto se manda este disparate, este enorme crimen de robarle a su población, de robarle a empresas, de echarlas del país, de decirle que no pueden trabajar más, ese Estado no recupera ya más la confianza que se tenía antes porque ya la violó, ya pasó a ser un criminal, por más que luego se arrepienta y venga alguien y reconstruya aquella tradición tan venturosa y pretenda recomponer el patrimonio más grande que tenemos, que es la honradez y la estabilidad jurídica. No se vuelve de ese crimen, y esto es realmente un crimen. Todo esto está muy, muy desnaturalizado ya lo del Estado de Derecho desde hace ya mucho tiempo y comenzó gravemente a desvirtuarse ya cuando Mujica activó aquellos casos que estaban amparados por la ley de caducidad. Pero es muy largo seguir con todo esto. Te digo que el presidente tiene la obligación de responder. Bueno, esto tenía que ver con los actos administrativos de Mujica, pero lo cierto es que podemos dejar por acá ahora este tema. A Uruguay, si se aprobara este plebiscito, si se aprobara lo que le espera inevitablemente, si sale aprobado esta porquería del PIS-NTFA, porque es el PIS-NTFA, ya el FA es cómplice, deja que ensobren las listas blancas dentro de cada una de las listas de los lemas,
que toda la muchachada y los adoctrinados van a votar sin pensar automáticamente. Así que pregunten bien, le digo a las consultoras, preguntá quiénes van a votar, a quiénes van a votar, de ese 30%, si es real que es el 30%, si es el 19%, preguntá al 19%, a quiénes van a votar, y ahí sacamos la cuenta más o menos, ¿viste? Los uruguayos, sobre este terror que ya está ahí a las puertas. Si se aprobara, bueno, es la desfinanciación más grande de la historia del Uruguay, pérdida de rango inversor, pérdida de la seguridad jurídica, fuga de capitales, los que están invertidos en nuestro país, el trancazo de los que iban a venir, no van a venir, por supuesto, porque perdieron confianza en Uruguay, se convirtió en un estado criminal, ladrón, y los que cometieron el delito de lesa nación están impunes, tienen poder político, tienen centralidad política. ¿Quiénes son? Un sindicato comunista, una central comunista que nos metió en esta zozobra porque el sistema político uruguayo dejó que esto ocurriera. ¿Y de qué hablas cuando hablas del sistema político uruguayo? Y del único órgano jurisdiccional que tendría que haber inhibido esto, tenía todos los elementos para hacerlo, la Corte Electoral, y no lo hizo. ¿Y de qué, y qué más? Y el presidente de la República, primer magistrado, que tendría que haber dispuesto por un artículo de la Constitución medidas prontas de seguridad a través de un decreto, porque eso obedece a la doctrina constitucional de la teoría de Estado, a la teoría de Estado de Derecho, que se llama la teoría de la seguridad nacional. Se le llama así. Es la teoría de la seguridad nacional. Y la Constitución tiene dos dispositivos de seguridad nacional, el artículo 31 y el artículo 168 en su numeral 17. Y también en el numeral 10 se la puede interpretar como una aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, hablando de la esencialidad de los servicios. Fuga de capitales, parálisis del ingreso de nuevos inversores, desfinanciación de las cajas profesionales y un gigantesco litis consorcio contra nuestro Estado. ¿Qué quiere decir esto? El litisconsorcio es la pluralidad de partes cuando varios interesados se unen en una gran parte, en una parte que va a ir a la contienda, cuando muchas partes intervienen en un proceso penal, en un proceso judicial penal. Particulares, empresas, deducción de tercerías. Es un mundo de instituciones y personas que van a actuar penalmente contra el Estado uruguayo. Penalmente, civilmente y comercialmente, porque acá se violan derechos de propiedad, tiene que ocurrir el tema del resarcimiento, indemnizaciones, también se violan derechos laborales. Acá hay materia laboral, civil, comercial, penal, contra el país. Millonarios, juicios millonarios, parálisis del país. Va a estar embretado en estos juicios. Pero si ellos vienen, seguramente van a hacer caso omiso. La Suprema Corte de Justicia se va a callar la boca, no le va a conceder razones a las demandas, se va a encerrar y se va a alinear a estos países poderosos y a estas élites comunistas que trabajan con el narcotráfico, con la narcoproducción, y se van a alinear a las inversiones que hagan los rusos y los chinos en nuestro país, por supuesto que bajándose los pantalones y convirtiendo al Uruguay en un país colonia de un modelo totalitario del cual el que no sabe ni hablar y la chiruza de barrio que se cree una diva, van a ser los títeres de esos titiriteros, porque ellos sí se van a llenar los bolsillos y se van a capitalizar. Ese es el futuro que tenemos en pocos días en la República Oriental del Uruguay. ¿Que soy trágico? ¿Que soy tremendista? ¿Catastrofista? No, Uruguay es eso. Uruguay es trágico. Uruguay ya está atolondrado. Uruguay está muy desnaturalizado. Uruguay está lleno de comunistas. Inclusive los que no se dan cuenta piensan como comunistas. Inclusive los que dicen que son anticomunistas tienen decisiones que son de comunistas. Como los que te dicen que son anticomunistas pero apoyan este plebiscito que está fuertemente arengado por la matraquera estrategia de la bullanga del odio de, por ejemplo, los doctores Salle y Sartú, dos topos comunistas tapados, y todo el PCNT, por supuesto, y la complicidad de un silencio ominoso del Frente Amplio y una tibia campaña electoral contra todo esto de parte de un gobierno que no tomó cartas en el asunto. No, yo no soy catastrofista, yo soy realista, que es distinto. Por cierto que hay más tristes noticias para este boletín informativo. Recibimos al doctor Conrado Rodríguez en un ratito, así que te digo, quédate ahí.